Seguimos nosotros con hartas informaciones. Tú traes la tercera, Martín. Sí, también. vamos a ver atención porque vamos a entrar a la noticia del día. Vamos con nuevamente la portada de la tercera, por favor. Aquí está la tercera. En los titulares que cuentan, ministra en visita pide a Iglesia expediente del caso Caradima. Y atención en la página 7, Jaime de Bañino. En la página 7, ahí está, Fiscalía, gendarmes tenían tiempo para salvar a reos del fuego. 19 horas duró ayer, ¿eh? Impresionante el... Terminó a las 5 de la Sí, madrugada. 5 de la madrugada. No cabían los abogados, ¿eh? Sí. En el chascarro inicial, digamos. Nosotros le gritábamos al gendarme de la Marquesina que le avisara a la guardia interna para que fueran a abrir los candados. El gendarme sacó una silla de la garita y se sentó afuera a reírse. Con este testimonio de uno de los reos de la cárcel de San Miguel que sobrevivió al incendio del 8 de diciembre pasado, el equipo de fiscales de la zona metropolitana sur, encabezados por Alejandro Peña, graficó ayer la falta de prontitud con que actuaron los 3 centinelas a cargo de la alerta al resto de los vigilantes del penal. Tenemos una nota, ¿no es cierto?, que especifica a través de Tele 13 lo que se vivió ayer en la Fiscalía. Ver. Según la Fiscalía, estas imágenes son claves para demostrar la responsabilidad de los 8 funcionarios de Gendarmería acusados de no brindarle ayuda a los 81 reos muertos en la tragedia de San Miguel. Las pericias policiales demostraron que las llamas consumieron el 4º piso de la Torre 5 de la cárcel por más de 2 horas. En ese momento le empezamos a gritar a los funcionarios de la Marquesina, que son los centinelas, que había un incendio. El que está más al rincón de la caseta, de al lado del patio, gritó: muéranse. Les gritamos a todos los gendarmes que estaban de centinela. Estoy seguro que todos escucharon, era imposible no escuchar. Todo comenzó cerca de la 1 de la madrugada con una riña al interior del colectivo sur. De acuerdo a la investigación, a las 4:30 de la madrugada, un ataque incendiario con un lanzallamas artesanal generó un incendio en el sector donde solo podían dormir los reos de mayor jerarquía delictual. 45 minutos más tarde, el fuego y el humo salía por las ventanas. Recién a las 5:47 se dio la alarma a bomberos. Quienes estaban en el colectivo norte anunciaron con desesperación y sin éxito la tragedia a los gendarmes. Y en nuestros gritos se movía un brazo alrededor de su pubis, en un gesto de me los paso por la raja. Y el otro centinela estaba más próximo al baño y por lo tanto estaba más cerca. Y escuché que nos gritaba: muéranse todos los hueones. Es entendible la percepción de los internos que ante la tragedia ven inactividad del gendarme, pero es que ese gendarme solamente tiene por función avisar. Él no se puede bajar de la garita, tomar una manguera y apagar el incendio. La Fiscalía utilizó como prueba el testimonio de un vecino de la cárcel, quien mencionó que desde su casa se escuchaban los gritos. A las 5:40 horas aproximadamente pude ver que el último piso de la cárcel salían llamas por las ventanas que dan hacia el sur y por la del norte salía mucho humo negro. Debo agregar que en esos momentos ya no se escuchaban gritos. En base a estos antecedentes, se acusó al director metropolitano, coronel Carlos Bustos, y al jefe operativo, comandante Jaime San Martín, de cuasi delito de homicidio por los 15 reos intoxicados. El subteniente y jefe de turno José Ormazábal, el segundo jefe operativo Patricio Campos y el jefe operativo Segundo Sanzana por cuasi delito de homicidio y lesiones reiteradas en contra de los 81 internos muertos. Para la Fiscalía, los gendarmes José Poblete, Fernando Rego y Francisco Riquelme son los responsables directos. Macio Rego había bebido al interior de la cárcel el día del incendio. Estos últimos arriesgan hasta 10 años de cárcel por homicidio simple por omisión. Solo para ellos recae la solicitud de prisión preventiva. Para el resto se pidió firma mensual y arraigo nacional. Para esta noticia del día nos acompaña el mayor José Maldonado, que es presidente de la Asociación Nacional de Gendarmería. Muchas gracias, mayor, por estar con nosotros. Gracias, Tonka, buenos días. Y queremos inmediatamente entrar en el tapete de esta información. ¿Cómo es posible que solamente 4 gendarmes al interior del penal, 11 en la parte externa, cuiden a 1.900 reos? ¿Qué es lo que está pasando en San Miguel? Bueno, esto se destapó la olla con lo que ocurrió con estas muertes, pero ¿cómo esa poca cantidad de gendarmes pueden llegar a mantener el control en una situación como un incendio, como lo que ocurrió en San Miguel? Bueno, claramente, como se ha visto, no es posible que 4 funcionarios puedan reaccionar con éxito en un incidente de esta envergadura, propiciado por los mismos reclusos, utilizando este lanzallamas y originando una combustión rápida, según nuestra hipótesis, porque el fiscal en esta reconstitución de escena que él realiza, coloca el 15% de los elementos que son de combustión dentro del dormitorio, 15% respecto a ese 100% que había cuando se produce el siniestro. Entonces no es suficiente
técnicamente, científicamente, utilizar ese parámetro de medición para decir que hubo una combustión lenta en este incendio. Mayor, para que la gente sepa, usted trabajó en la cárcel San Miguel. Eso es súper importante porque su testimonio también es relevante para contar la firme de lo que sucede en las cárceles chilenas. Usted trabajó entre el 97 y el año 2000. La capacidad de gendarmería, ¿es apropiada para atender esa cantidad de reos? ¿Qué cree usted? ¿O definitivamente las condiciones no están dadas? No, las condiciones no están dadas. Los reclusos en Chile viven en condiciones infrahumanas y se tienen que organizar en grupos y en pandillas para defender su espacio, su territorio y su vida. En esas condiciones se genera la autotutela y la violencia que es causa de los sucesos no de San Miguel, sino que también de Puerto Montt, de Iquique, de Colina, como fue hace poco. Entonces lo hemos aprendido mucho. Mayor, con relación a este incendio y lo que está pasando en la actualidad, tengo entendido que la ley estipula que donde hay más de 50 reos tienen que haber rociadores, red seca, red húmeda y escape. ¿Eso se cumplía en San Miguel, sí o no? No, y no se cumple en ningún penal tradicional de Chile. ¿Pero cómo no se cumple si esa es la ley? No se cumple, la ley no se cumple, y quienes están llamados a cumplir la ley en cuanto al presupuesto institucional no somos los gendarmes que vestimos uniformes ni los civiles que trabajan dentro de los penales. Son las autoridades políticas que están a cargo de destinar los recursos para hacer estas reparaciones. O sea, usted me dice, Mayor, que mientras están juzgando a esta gente, ¿ninguna cárcel de Chile cumple con la ley? Ningún penal tradicional cumple con la ley respecto de esa consideración que tú estás señalando. No tienen rociadores las dependencias que tienen más de 50 reclusos, como por ejemplo el dormitorio Cuarto Sur de la torre número 5 de San Miguel. Mayor, entonces, estando a marzo de 2011, han pasado casi 4 meses de lo que ocurrió de la tragedia de la cárcel de San Miguel, ¿podría pasar esto cualquier noche en otro penal de Chile? Las condiciones son exactamente las mismas el día de hoy. Por eso nosotros lo denunciamos con fuerza. Es más, hay 46 penales en Chile que no tienen ni siquiera red contra incendio. ¿Qué? No tienen red contra incendio. O sea, en estos 46 penales, perdón, si hay una máquina de incendio, o sea, que se mueren. Así es. Entonces, las condiciones de trabajo y de vida de los reclusos son extremadamente paupérrimas. Pero además, sumar que las condiciones de trabajo y de vida de los gendarmes también son bastante paupérrimas. Sueldos bajos en estas condiciones, muy pocos gendarmes para muchos reos. Pero sin dejar pasar el punto que le acabo de decir, ¿usted cree que sus colegas actuaron con indolencia en el caso del incendio? Hay frases súper potentes, muéranse todos los... me los paso por la... ¿Qué le parece eso? Que me parece una falacia impersonal decir que porque una persona dice que las cosas son así, así deben de ser. No estoy de acuerdo con ese testimonio, pero sí entiendo el dolor, la angustia que genera esta situación. Y por supuesto, si vemos que hay un organismo represor que está actuando y le preguntamos la opinión a la gente, evidentemente la respuesta va a ser en contra del organismo represor. Maya, porque el abogado defensor dice, el gendarme que está de centinela no puede bajar de su puesto y tomar una manguera. ¿Es eso tan así? ¿Dónde está el criterio de los gendarmes en una situación caótica como un incendio? Estos 6 gendarmes, incluidos los 3 colegas que hoy día han sido formalizados y que están en prisión preventiva en este minuto, injustamente según nuestro punto de vista, ellos están en el control perimetral de la cárcel. Están custodiando y su función principal es evitar la fuga de 1960 reclusos que están ahí. ¿Qué hicieron ellos? En virtud de eso, ellos solamente tienen que avisar y comunicar vía radial o vía citófono. Por eso usted dice que no es tienen injusto. otra alternativa, porque es extremadamente injusto. Pero ¿qué haces con una manguera ahí? Pues si el tema no es si el tipo con una manguera, un extintor puede apagar el medio incendio. Pero perdón, el tema también es abrir una reja, ¿o no? Abrir un candado, es que con el calor se dilata el segundo candado que está en superior y no fue posible abrirlo. ¿Pero cuántos minutos se demoraron? Porque ahí, finalmente el caso de la Fiscalía está construido en torno a si se demoraron, si actuaron rápidamente o si en un primer momento no le dieron importancia o juzgaron que sencillamente era una situación que los propios reos iban a controlar. Daniel, el fiscal está jugando con una hipótesis. Él dice que en este suceso lo que ocurre aquí, señala él con bastante fuerza, es que hay una combustión lenta. Entonces los gendarmes tienen una reacción tardía al dar cuenta del incendio en estas garitas. Pero nosotros decimos categóricamente que no existe la combustión lenta. O sea, si él pudiera repetir los mismos elementos de combustión que estaban al día del sitio suceso, vamos a tener un efecto distinto. Entonces, la rigurosidad científica con que ha actuado no nos parece, no estamos de acuerdo, y por eso la Defensoría está teniendo un trabajo distinto en ese sentido para hacer unas diligencias de peritaje que permitan contrarrestar esta situación. Mayor, si usted dice que los gendarmes están injustamente acusados de este tema, ya nos explicó un poquito por qué, porque su labor es contener entonces la posibilidad de la salida de estos 1900 reos. ¿Quiénes son los culpables de este caso del incendio de esta cárcel, de los 81 muertes? O sea, fíjate la tesis que dice el fiscal, estar en conocimiento y no haber hecho nada. Yo hoy día hago la siguiente reflexión. Te acabo de denunciar que hay 46 penales en Chile que no tienen redes contra incendio y decir que todos los penales tradicionales
todos, 82 penales tradicionales, no tienen las condiciones mínimas de seguridad. ¿Quién va a responder mañana si ocurre otro siniestro como este? ¿Vamos a echarle la culpa al presidente de la República o va a asumir el Estado su responsabilidad y endosarle la responsabilidad administrativa, penal y política a las autoridades que están a cargo de la institución? Las que pasaron y las que están. Mayor, hace que hay que hacer todas las preguntas. ¿Estaban todos los gendarmes en sus puestos? Todos en sus puestos. Ahí hay una... Porque se habla de que había uno que ni siquiera está en la cárcel. No, es falso. ¿Es falso eso, según usted? A ver, voy a responder la pregunta respecto al teniente Ormazábal y después de Orrego. El teniente Ormazábal es el oficial de más alto grado que está en la cárcel y que está en servicio nocturno dentro de las torres. Pero la teniente que está oficial de guardia es de menor jerarquía. Para efectos jurídicos, el alcaide de un recinto es el oficial de mayor grado que está de servicio, es decir, el teniente Ormazábal. Cuando él sale de la guardia interna a la guardia armada a pasar una ronda, a contratar un procedimiento, él está haciendo uso de sus facultades, sus deberes. Él no puede separar este rol de guardia interna, guardia armada, taxativamente. Pero él tenía que hacer una ronda que no hizo para hacerlo claramente. No, nosotros tenemos la ronda que está registrada en la sala de cámara antes de la 1 de la madrugada y después de la 1 de la madrugada. Entonces no entiendo por qué la Fiscalía señala que hay una... Se habla que pero dentro de la cárcel se organizan como para que alguien en caso de emergencia abra puertas. Están preparados para un tema de emergencia. Uno lo entiende porque no fue un accidente. Y yo creo que uno es injusto en eso. Esto no fue un accidente, no fue que se hizo un incendio porque saltó una chispa. Claro. Fue una riña, fueron los mismos presos que iniciaron el incendio. Y ellos son también responsables de este incendio, porque también tenemos que hablar las cosas como son. Sí. Aunque sea antipopular, o sea, si unos tipos tienen un lanzallamas dentro, primero, ¿por qué tienen lanzallamas? Pero ya nos da una conversación larga. Pero ellos inician el incendio todo. En casos así, está estipulado, está conversado, hay tipos que tienen que ser héroes y tienen que abrir la reja, tienen que entrar a quemarse. La ley no obliga a alguien a arriesgar su vida en beneficio de otro. Esa es una decisión voluntaria y personal que toma el teniente Ormazábal, que toma el cabo Veroiza y que toma el cabo Gómez Antipe en esa oportunidad cuando abren la reja en el lado inferior y logran sacar a 5 reclusos con vida. Ellos se arriesgaron más allá de sus capacidades. ¿Y si otros gendarmes antes hubieran tomado esa decisión personal mayor, cuántas vidas hubieran podido salvar? Es que se turnaron porque estaban asfixiándose. Si la situación era muy sofocante. Ellos nos relatan y nos vivencian que esa situación fue absolutamente fuera de sus capacidades. ¿Es cierto que un gendarme había bebido esa noche? Sí, Orrego señala y reconoce que él sale de permiso de saliente 20 horas al casino de gendarmería ubicado en la avenida Vicuña Maquena y tiene ingesta de alimentación y reconoce una cerveza y un vaso de ron. Pero dice... ¿En el casino? Casino de gendarmería, o sea, es como un club social. ¿Es normal que esté de guardia de turno? No, él aparentemente podría haber cometido una falta administrativa en esa situación, sobre todo si se comprueba que salió con o sin permiso. Pero eso es una falta administrativa. La pregunta es, ¿incide eso en las condiciones que él estuvo para a las 5 de la mañana darnos cuenta de la situación? ¿Y a qué hora fue eso, supone? A las 5:40 él por radio denuncia y da cuenta que hay una riña en la torre número 5. No, pero ¿a qué hora supone que él bebió? Supuestamente como a las 21 horas. Entonces... No hay datos, la Fiscalía no hizo alcoholemia, no entiendo por qué una Fiscalía tan diligente omite un procedimiento tan importante y trascendental como ese. Tengo entendido que hace unos días en la PENI, conocida la penitenciaría como PENI, se hizo una evaluación de la red húmeda. No hemos sabido qué pasó. Se filtró que se hizo un peritaje. ¿Qué es lo que pasó? ¿Funcionó bien? ¿Está tiquitaca? ¿Está mal? Lamentablemente un oficial probó la red, colocó una presión de bares superior a la domiciliaria que había y colapsó, se reventó más de 5 partes. Cavaron algunas zonas de tierra, por supuesto, para ver dónde estaba la fuga. Es verdad que llevaron mangueras que no servían, que están equivocadas. Es que en este caso fue más grave porque descubrieron que esta red contra incendios es de PVC. O sea, hay un error de material. En Santiago, la red contra incendios es de PVC. Oiga, Mayor. O sea, aquí, ¿de qué estamos hablando? O sea, no sirve. ¿Cuánto gana un gendarme? Depende del grado, 260.000 pesos los más bajos, hay un sueldo base que es significante, el sueldo grado 26. Sin duda que este tema, estas 81 muertes también dejaron en claro la situación de la gendarmería a nivel nacional. ¿Qué cree usted debería cambiar para que ustedes trabajaran en condiciones claras, normales y de calidad? No solamente estoy hablando de los reos, estoy hablando de ustedes como gendarmes. Por supuesto, porque ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Si el gendarme tiene un juramento de servicio, tiene que rendir su vida en el cumplimiento de su deber. ¿Cuánto vale su vida? Y evidentemente la remuneración que recibe, la carga laboral que tiene, el estrés y el contagio que tiene producto de trabajar dentro de una cárcel en condiciones estresantes, eso no se condice con la remuneración que tiene hoy día. Gendarmería no tiene
un soporte que le ayude en tema de proveerse una vivienda adecuadamente, en villas, qué sé yo, que protejan a este gendarme, que protejan a agente público de zonas criminógenas, por ejemplo, y se genera una situación permeable a la corrupción. Mayor, entonces, ¿cómo protegemos a estos funcionarios? Esa Mayor, es la gran pregunta. usted representa precisamente a esos funcionarios, los que trabajan todos los días en las cárceles, y está haciendo la defensa también de quienes fueron formalizados. Pero hay también altos cargos que fueron formalizados ayer. Fue formalizado el exdirector metropolitano de Gendarmería, fue formalizado quien era el jefe operativo regional. ¿Ustedes sí están de acuerdo con que esas altas autoridades tenían responsabilidad en lo que pasó por no haber adoptado todas las medidas que usted nos está diciendo que no son altas autoridades? Los directores regionales son coroneles que trabajan en terreno. El jefe operativo regional es un cargo de facto que está en marcha blanca, que no existe, que no está en la orgánica, que está en creación, que no tiene facultades, que no tiene recursos para disponer esa acción. Entonces, ¿usted cree que tampoco son responsables? Por supuesto, o sea, cuando yo hablo de autoridades estoy hablando de cuoteo político, designación de cargos políticos solamente por simpatía, por cercanía a un partido X o terminado. ¿De quién? Sea cual sea la coalición. ¿Quién cree usted que es el responsable que no tomó las medidas en su momento? Principalmente la administración pasada, que le correspondía a la concertación. Estamos hablando de la administración que encabezó don Alejandro Jiménez Mardones, por supuesto el subdirector administrativo que tiene a cargo los recursos presupuestarios. Mayor, queremos también ir piponeando porque obviamente aquí está al lado, estamos hablando de la realidad de Gendarmería, pero también está la otra realidad, el otro lado, y tenemos en un contacto ahora a Brenda Quiñones, que es madre, ¿no es cierto?, de Jonathan Farías Quiñones, que falleció cuando tenía 22 años en la cárcel de San Miguel. Le faltaban muy pocos meses para salir en libertad, había caído preso a los 18 años por robo con intimidación. Brenda, bienvenida. Sabemos que también el lado de usted es una situación difícil, y preguntarte también, bueno, cómo vivieron ayer ustedes estando afuera, ¿no es cierto?, sin poder presenciar, ¿no es cierto?, toda la posición de la Fiscalía. ¿Me escucha, Brenda? Sí. Brenda, ¿cómo vivieron la jornada de ayer en la formalización, esta extensa jornada? Ustedes no pudieron entrar, pero se mantuvieron afuera. ¿Cómo fueron esas horas de espera ayer? Con alta incertidumbre y igual con sufrimiento, porque no sabía lo que iba a pasar. Tengo entendido, Brenda, que tú te estabas preparando para el día de visita a tu hijo. Sí. Y antes de salir de tu casa prendiste la tele y te encontraste con el panorama. Cuéntanos qué hiciste, cómo fue que viviste esa situación. No, yo trabajo en la calle, soy comerciante ambulante, y ese día, como era feriado, no salí a trabajar. Y iba a ir a ver a mi hijo, porque lo iba a ver solamente los domingos, porque yo trabajaba toda la semana para que no le faltara nada a él. Y ese día me levanté como otro día, prendí la tele, pero no miraba la tele, pero no asimilaba lo que estaba pasando. Y en eso llegó el papá de mi hijo, estamos separados, y me dice que se estaba quemando la cárcel San Miguel. Yo miraba la tele, pero no podía asimilar lo que estaba viendo. Y después ya me di cuenta que era así, y le pedí a mi vecino que me llevara. Brenda, ¿tu hijo alguna vez te contó cómo vivía él, su realidad dentro de la cárcel de San Miguel? Sí, muchas veces. ¿Qué te dijo? ¿Cómo era? Malo, muy malo. Había que pelear hasta para la comida. Peleaba por sus calcetas, por sus toallas, que se las robaban siempre. ¿Y cómo vivía me imagino, con muchos compañeros? ¿Cómo era el trato que recibía de sus otros compañeros y también de los gendarmes, Brenda? De los compañeros, bueno, más o menos, porque siempre igual tenían que estar peleando por algo. De los gendarmes igual muy malo, porque él siempre decía que cuando los gendarmes llegaban con mal humor se desquitaban con ellos. ¿Qué significa desquitarse con ellos, Brenda? El tratarlos mal, el tratar de buscarlos para poder pegarles, de provocarlos para que ellos reaccionaran mal y poder pegarlos. Brenda, ¿qué esperas tú de la justicia ahora? ¿Dónde crees que están las responsabilidades en este caso? ¿Y quiénes deberían ser responsabilizados o quiénes deberían pagar judicialmente por lo que pasó? Mira, aparte de ese día, yo igual pienso que igual tuvieron un poco ellos más responsabilidad, porque los dejaron morir. O sea, a lo mejor hubiese actuado como corresponde, no hubiese pasado tanto, hubiesen muerto menos. Pero yo pienso que el Estado es el que tiene más culpa de todo esto. ¿Tú estás comunicada con otras mamás, con otros familiares de los 81 presos muertos? Sí. ¿Y están actuando en conjunto, me imagino? Sí. Brenda, sí. Mira, la posibilidad de hacerte esta pregunta tiene que ver también con una reflexión, ¿no es cierto?, acerca de lo que estamos viviendo. Hay gente que dijo, bueno, ellos estaban en la cárcel, eran delincuentes. Escuchamos palabras muy muy fuertes en algún minuto cuando se hablaba de la muerte, ¿no es cierto?, de estos 81 reos, como diciendo, bueno,
prácticamente que se lo merecían. ¿Qué le dices tú como mamá a toda esa gente? No, yo pienso que, yo creo que todo el mundo comete errores. A lo mejor ellos cometieron errores en su juventud, pero también tenían derecho a una nueva oportunidad. Eran jóvenes. ¿Tú crees que tu hijo iba a salir adelante? Le quedaban muy pocos meses Le para quedaba, sí, pocos meses para salir y teníamos hartos planes juntos. Yo sé que iba a cambiar. Brenda, ¿ustedes reclamaron alguna vez, tú, alguna persona que estuviera en tu situación, otra mamá, tuvieron la oportunidad de reclamar cuando su hijo le contaba estas situaciones, que los golpeaban, etcétera? ¿Tuvieron la oportunidad de ir a algún lugar a reclamar por esta situación? Yo sí, yo hablé con el alcaide muchas veces para ver si podía conseguir un traslado, porque él incluso me lo habían amenazado de muerte y yo quería trasladarlo, pero él me decía que él tenía castigo. Yo le dije que yo estaba consciente de que él tenía castigo porque él tenía que pelear, porque si él no peleaba por sus derechos iba a tener que andar lavando la loza, la ropa de los demás. ¿Y qué le decía el alcaide ahí? ¿Qué que le no, decía? que él estaba condenado y rematado y no tenía derecho a nada. Brenda, a propósito de eso, tú sabes, estamos con el mayor y quiero preguntarle sobre lo que habla Brenda. Cuando las familiares se dan cuenta que hay problemas o hay un interno que lo está pasando muy mal dentro, por ejemplo, de la cárcel de San Miguel, usted que trabajó ahí, ¿es hasta no así? ¿Se le niega la posibilidad de cambio? ¿Hay reglas que cumplir? ¿Cómo funciona eso, mayor? Ella está relatando una verdad a secas, es decir, la situación que viven los presos es como ella lo grafica. Hay disputas territoriales por espacio, por ropa de enseres, es una situación extremadamente grave a costa de la vida. Y cuando un recluso pide su traslado, hay que establecer un trámite administrativo porque tiene un juez que autorizar dicho traslado a otro recinto en donde se generen mejores condiciones y no se agrave más aún su condición, porque pueden haber otros reclusos que también puedan atentar contra su vida. Entonces ahí se requiere la concursabilidad o el visto bueno, no solamente de un juez, sino que también del director regional de Gendarmería que autoricen este traslado. Es un trámite muy engorroso que hay que realizar y que en realidad toma mucho tiempo la verificación si es efectiva o no la denuncia, porque Mayor, muchas veces se instrumentaliza. Brenda, Entonces, si es verdad... Brenda también nos contaba que Jonathan le decía esto de que muchas veces los gendarmes maltrataban a su hijo. ¿Esto ocurre también dentro del clima de violencia, dentro del clima tan difícil en la cárcel, que también a veces los gendarmes se vean contaminados de alguna manera por este clima de violencia en la forma de tratar también a los presos? O sea, por decir así, no son colegios y hay mucha violencia verbal sin lugar a dudas. Pero Gendarmería ha avanzado mucho en el último tiempo, sobre todo cuando empieza el gobierno democrático y cierra las cárceles como disciplinario y empieza a generarse un trato más digno a la población penal. Hoy día tenemos hechos de violencia que son aislados, que son focos y que inclusive son denunciados a la justicia. Entonces no es una sistematización, no es una tortura permanente. Pero en parte definitiva de la institución. pero mayor, en definitiva hay una dinámica perversa, porque hay una dinámica de hacinamiento, hay una dinámica de que no hay condiciones mínimas. O sea, entonces hay un círculo, infrahumana. hay un círculo que es vicioso. Claro, Así es. pensar O sea, en rehabilitación es una locura. Cuando nosotros nos sentamos acá y hablamos de rehabilitación y de reinserción laboral, estamos hablando prácticamente sin saber. O sea, que en esas condiciones es muy difícil generar una situación, un tratamiento, una intervención psicosocial, laboral, educacional con alguien que está en ese submundo atrapado. Pero Entonces, lo primero que hay que hacer es que descomprimir los penales para poder hacer algo con esa gente. Claro, lo que pasa es que Brenda, tú estás escuchando también, el gendarme avala, ¿no es cierto?, lo que tú dices como mamá de un hijo que ha fallecido en un penal. Tiene que ver también con una realidad que tu hijo vivió. ¿Qué más te decía tu hijo de cómo era su vida en la cárcel? Bueno, mi hijo siempre se quejaba, un día bajó con mucha pena porque decía que ya no aguantaba más el encierro, cómo se vivía adentro. Un día estuvieron 3 días sin baño, sin agua en el baño, nada, porque estaban en mal estado. Tenían que hacer embolso y botarlo. ¿Tú crees que a ustedes ayer lo hubiesen dejado afuera si es que no hubiesen sido mamá de reos? O sea, si este incendio hubiese existido, por ejemplo, en una empresa, en una industria, y no en la cárcel. ¿Usted cree que ayer lo hubiesen dejado afuera o lo han dejado participar? Lo hubiesen dejado participar. ¿Ustedes creen que fueron discriminados? Sí. ¿Por qué? Porque para ellos son delincuentes. ¿Y cuál fue la razón, Daniel Matamala, de no dejar entrar a la familia o un representante por cada familia? No, la razón oficial era falta de espacio, que la sala era muy pequeña. Ahora uno no entiende porque hay salas bastante más grandes para hacer las audiencias. Y claro, los abogados, y la pregunta de cabía, Martín está clara. O sea, hubo un momento en que no cabían los abogados. Y si no pueden entrar los 81, podrán entrar 10 o 20 o 30. Pero dejar fuera a toda la familia es algo en juicios que tienen que ser públicos, orales. Es muy discriminatorio.
bastante inexplicable. Sí, y ustedes se enteraron, Brenda, de todo lo que pasaba a través de las radios, ustedes están afuera y se iban informando a través de los medios de comunicación. Claro, el abogado lo estaba constantemente llamando y diciendo lo que más o menos iba pasando adentro. Brenda, ¿qué apoyo tienen ustedes o qué comunicación tienen ustedes hoy con las autoridades, con Gendarmería, en fin, con el Ministerio de Justicia? ¿Los están apoyando de alguna manera? ¿Hay algún apoyo en términos judiciales también para ustedes? ¿Tienen alguna relación con las autoridades o nada? No, yo no tengo nada. ¿Pero no te ofrecieron nada, Brenda? O sea, siguiendo la pregunta de Daniel, una vez que fallece tu hijo, ¿no recibiste asistencia psicológica, social, ayuda? ¿Nada? No, nada. ¿Nadie se acercó a ti? No, nada. Solamente lo que es funeral. Nada. Solamente financiar el funeral, esa fue la única ayuda. Solamente financiaron la apertura del cementerio, porque yo ni siquiera lo enterré donde ellos me dieron. Sí, pero preguntémosle al mayor si tienen esa capacidad, digamos. No, que no solamente Gendarmería, me refiero a... No, es un tema que supera Gendarmería, digamos, un tema de Estado. Porque además, perdón, Brenda y los familiares no sé si lo están haciendo, pero aquí evidentemente también se pueden pedir indemnizaciones millonarias, evidentemente no es lo más importante. Pero luego cuando termine el juicio... Hay una responsabilidad civil evidente. Pero este juicio solamente es en lo penal, no es en lo civil. Claro, este es un juicio criminal. Pero también se puede abrir un juicio civil perfectamente para pedir indemnizaciones por la negligencia del Estado que terminó con la muerte de 80.000 personas. Mayor, ¿usted cree, así como para ir cerrando el tema, agradecer también a Brenda, ¿no es cierto? Y decirle, bueno, Brenda, que viene un camino difícil ahora en adelante. ¿Usted cree que tanto reos como gendarmes son víctimas de un sistema perverso? Así es. Afirmantemente, claramente eso es patético. Somos víctimas de un sistema perverso, los reos viven en condiciones infrahumanas y los gendarmes trabajamos en condiciones deplorables. Y eso no es responsabilidad nuestra, ni de los reclusos, ni de los gendarmes. Mayor, hay un Estado que tiene que hacerse cargo. Hay una frase de Brenda que me quedó dando vuelta y quiero que aproveche de responderle, aprovechando que estamos en comunicación. Ella dijo textualmente recién, a ellos los dejaron morir. ¿Qué le contestaría? No, yo creo decirle a ella que no estuvo el ánimo ni la intención personal de Gendarmería en hacer eso, nos consta que eso es así, tenemos la certeza de eso. Ahora sí decirle que hay reclusos que trataron de matar a otros y viceversa, y que hay algunos, quizás su hijo a lo mejor fue inocente víctima de este suceso porque no todos estaban en riña, y hay gente que es víctima de este siniestro macabro que ocurrió en San Miguel. Aquí hay una acción criminal. Eso Mayor. Brenda, queremos agradecer tu presencia hoy. Vamos a estar atentos a lo que ocurre y finalmente a lo que va a decidir la justicia en cuanto a los gendarmes. Así que un abrazo para ti y las condolencias también, para todas las familias implicadas en este hecho. Y agradecerle al mayor. ¿Te queda una pregunta? Sí, disculpe, a lo mejor voy a meter en un aprieto, pero yo creo que la gente quiere saber de usted que trabaja ahí. ¿Por qué se produce esto en la cabeza de Gendarmería? ¿Por un problema de que no están los más capaces, que no están los capacitados? ¿Es Gendarmería un nido de coteo político todavía? Así lo es, pues es un botín de guerra de los partidos que generan disputas políticas contingentes y todavía no se coloca una persona capaz y que tenga las competencias necesarias para desempeñar el cargo por pertenencia, por identificación, por conocimiento. O sea, un oficial de Gendarmería definitivamente que se haga cargo de esta institución y que terminemos con el coteo político que nos ha hecho mucho daño. Mayor José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Gendarmería, nos acompañó en esta jornada. Bienvenidos, muchas gracias. A ustedes, al canal. Muy amable por estar con nosotros. Gracias por su claridad, Mayor. Sí, oye, tenemos un contacto telefónico con Radio Paulina de Iquique.